Se dice más, Patricia Rojo. Ahora sí, muchas gracias. Mira, Ahora sí, ¿ya está? sí, Bien. sí, ya está. Entonces, ¿de qué vamos a hablar? De una herramienta para la gestión de la estrategia. Herramienta que es utilizada mundialmente, no es una herramienta tan nueva, es una herramienta que ya tiene cerca de 30 años desde su primera publicación y está ampliamente difundido en las áreas de salud, pero también mucho en gobierno. Hay muchas áreas de gobierno que se rigen, municipios completos utilizan este modelo que es lo que tradicionalmente se explica como BSC, B larga SC, cuya traducción es Balance Scorecard. Significa, digamos, es un tablero armonizado donde vamos a tener información de distintas áreas. Yo no voy a hacer toda la historia de dónde viene, pero en realidad surge previo al año 92 en que estos dos profesores de la Universidad de Harvard, la Universidad de Harvard es la que desarrolla esta herramienta, a pedido de gobiernos y de empresas multinacionales que necesitaban dominar información de distintas perspectivas que tenían que ver con los recursos humanos, con las finanzas, con la ejecución de procesos, con las cuestiones de calidad, todo este horizonte que parece que es imposible de congeniar porque son cosas muy distintas, estas empresas como los gobiernos, no pueden tomarse mucho tiempo para estar leyendo pedacitos con pedacitos con pedacitos y tratar de integrar un rompecabezas con todos los pedacitos sin cometer el gran problema que nos pasa en la gerencia, que son los errores de interpretación. Cuando leemos información fragmentada o información que no ha sido de alguna manera verificada, lo que nos sucede a los gerentes, a los directivos, es que corremos el riesgo de tomar decisiones inapropiadas o decisiones demasiado apuradas, muy tempranas, y a veces hay que considerar las cosas con mayor tranquilidad. Muchos de ustedes son militares, así que esto lo han aprendido seguramente en la escuela de guerra. Pero quiero decir que en el mundo de las empresas esto no es ajeno, también nos pasa porque lo que nos sucede a todos es que tenemos un presupuesto muy acotado, unas necesidades muy amplias y naturalmente, si el dinero no se maneja bien, no alcanza para todos los destinos que tenemos que darle. Entonces, un poco los profesores Kaplan y Norton en el año 92 publican esta herramienta a través del Harvard Business Review y lo que nos muestran es un abordaje integrado de 4 perspectivas que además de la financiera incluyen a la gestión de los procesos, los indicadores financieros y no financieros y las medidas de gestión. Ya no acá no son solamente indicadores sueltos, ya no estamos hablando de tableritos de control que cada uno domina el propio, si estamos viendo la influencia de los unos sobre los otros y qué efecto esto produce sobre la estrategia. ¿Por qué es tan importante esto? Porque en realidad lo que buscamos son sinergias. Uno no puede hacer planes de acción concurrentes, muchos planes de acción concurrentes que no estén relacionados entre sí. A veces hay que elegir lo que en estrategia llaman palancas que muevan con un esfuerzo inteligente, se mueva una realidad, no un montón de cucharitas para empezar a empujar una piedra grande con cucharitas. Tenemos que tratar de congeniar las herramientas y los planes de acción para llegar al fin determinado. Entonces, el BCC es una metodología. Antes de ser un sistema informático o antes de tener una herramienta por detrás, es una metodología para pensar la estrategia, para no olvidarme de considerar elementos importantes de la estrategia. Y esto, una vez comprendida los elementos de la estrategia, poder traducirlo ¿a qué? Traducirlo a planes de acción, a medidas de ejecución, a que la gente que está en convenios, en auditoría, en admisión, en el call center, en distintos lugares, entiendan de qué estamos hablando, porque si no, estamos a veces hablando en idiomas tan distintos que la gente se marea y tiende a interpretar según su propio léxico. Y esto es muy común en el ámbito médico cuando tenemos muchos equipos de salud distintos, bueno, bioquímicos, farmacéuticos, odontólogos, médicos, todos se entienden según un léxico que les es propio, no hay tanta sinonimia en algunos temas y entonces es importante poner puntos en común para que todos entendamos. Bien, entonces,
Miramos un poco los antecedentes, esto simplemente para que sepan ustedes que el esfuerzo fue muy grande allá a comienzos de la década de los 90, fue un esfuerzo muy grande por parte de las organizaciones multinacionales y en este caso la Universidad de Harvard, porque era necesario, imperativo, que aparecieran herramientas integradoras, metodologías integradoras. Y acá, ¿qué es lo que nosotros vemos? Vemos el Canadian Imperial Bank, con algunos conceptos que después los vamos a ver durante la década del 90, aquellos que les gusta leer, y yo sé que entre los colegas seguramente habrá buenos lectores que están muchas veces esperando el título de un libro. Acá tienen un tema que para mí es vital y que ha hecho mucho bien en muchas organizaciones de salud, un texto que se llama, que no es nuevo, pero que se llama Las organizaciones que aprenden, Sentate en ese sillón. de Peter Senge. Peter Senge es un autor de la década del 90 que lo que muestra que no solamente las personas en lo individual somos capaces de aprender, los equipos pueden tener un aprendizaje propio y las organizaciones, en este caso las delegaciones, las subdelegaciones, las regiones, todo el conjunto de la obra social puede sacar aprendizajes que son posibles de ser trasladados a distintos lugares del país. Entonces aquí ustedes van a ver cómo el Canadian Imperial Bank apoya toda su estrategia de integración en este aprendizaje de quién es el cliente, el que está fuera, para nosotros el afiliado, los prestadores, los médicos individuales. El aprendizaje organizativo, que es qué cosa nos funcionó bien y qué cosa deberíamos abandonar como modo de gestión porque no da ningún resultado. El aprendizaje el aprendizaje de equipo dentro de nuestra propia oficina, dentro de nuestro propio sector, unidad, subgerencia, gerencia, qué es lo que hace que funcione mejor. Y luego el aprendizaje individual, que somos las personas que hacemos capacitaciones individuales, sea promovida por la obra social o individuales, porque podemos tener acá gente también de sanidad militar, perdón, que a veces hablo casi de la obra social como si fueran los únicos, pero también hay otras capacitaciones que se pueden tomar dentro del campo de la formación en salud. Y aparecen algunas palabras que ustedes las van a ver acá como capital humano. Miren, es como un inicio de la consideración de esta palabra que luego se extendió a muchas direcciones de lo que antes eran recursos humanos en los ministerios y que pasaron a llamarse direcciones de capital humano. Bien, luego tenemos el navegador de Scandia, que lo que nos muestra y lo interesante de este es que adelanta, respecto del cuadro de mando que es este, adelanta las relaciones causa y efecto que lo vamos a ver luego. Qué importante es darme cuenta cuál es la palanca correcta para mover el problema, porque a veces no hay que hacer demasiadas cosas extrañas, sino hay que saber elegir la herramienta. Luego, Dow Chemical, que es una compañía multinacional muy grande y extendida en todo el mundo, fíjense cómo también están hablando de capital humano, capital organizacional, capital clientes, como una manera de salirse de qué. ¿De qué se estaban saliendo ellos? Se salían del organigrama. Ya era el organigrama ya no importaba tanto. Lo que importaba es cómo empiezan a jugar todas estas piezas en conjunto. ¿Cuál es esa arquitectura, esa mecánica que hace que las cosas sucedan, pero no porque están separadas, sino porque están juntas? Y ese estar juntas armónicamente es lo que busca el cuadro de mando lograr. Acá hay una generación estos son los libros de los autores de Kaplan y Norton. Hay 4 etapas en la evolución de la utilización de cuadro de mando. Ustedes pueden tomar estos textos y si les gusta mucho pueden darle, digamos, tienen mucha ampliación. Hay organismos muy grandes que utilizan cuadro de mando. La Secretaría de Estado de los Estados Unidos utiliza cuadro de mando. Áreas de las Fuerzas Armadas de Estados Unidos las usan también, la Administración de Puertos de España y compañías petroleras, y podríamos encontrar enorme cantidad de usuarios de esta herramienta. Yo me voy a concentrar en mostrarle casos de salud, solo de salud, pero acá hay de todo. Sí mencionarles que cuando uno va a construir una herramienta como esta, tan abarcativa y tan integradora, el elefante no se puede comer de un solo bocado. Hay que empezar a hacer un step by step, un paso por paso, un escalón por escalón, para poder ir logrando ese resultado, que al final puede llegar a tardarnos 4 años, 3 años, pero cuando hicimos este transitar del planeamiento estratégico y el seguimiento a través de la herramienta, lo que nos va a pasar es que todos vamos a entender de lo que estamos hablando.
La primera etapa, todos los sectores empiezan por un pequeño tablero de control y muchos de ustedes deben tener estos tableros de control, solo que la mayor parte de los que yo conozco de las distintas delegaciones y lo que yo recibo son en general en Excel, con lo cual es una herramienta para nosotros preocupante cuando trabajamos en estrategia, porque es una herramienta demasiado manipulable. Una herramienta que se le pueden cambiar los números, que se pueden hacer alteraciones en las funciones y que si el destinatario no está atento, puede llegar a estar leyendo información confusa o errada. Así que esto es como un inicio de empezar a medir, por supuesto que está bien, pero no se enamoren del Excel, porque en realidad el Excel no es fiable como herramienta para toma de decisiones. Luego de esto viene la visión, y es cuando empezamos a darnos cuenta que qué queremos lograr con nuestra organización. Uno dice, bueno, yo quiero cubrir las expectativas de salud y sociales, porque la obra social tiene también algunas expectativas también de calidad de vida, de campañas de prevención. Entonces, esa visión tiene que poder ser abastecida por planes de acción de todos nosotros para poder no solamente dar cobertura de salud, o planes especiales o medicamentos, sino que tenemos que pensar también en el bienestar en general de la comunidad. ¿Qué significa esto? Que aquellos que están sanos continúen estando sanos. Es decir, en la campaña de prevención lo que va a buscar es que la gente siga estando bien, que está bien. Luego, las relaciones causa y efecto, y acá es donde empieza a actuar esta inteligencia de equipo, donde las organizaciones aprenden. ¿Por qué? Porque cuando yo me doy cuenta que si yo tardo X cantidad de tiempo en contestar, si mi respuesta es incompleta, si mis cálculos son imprecisos, y a nosotros nos pasa cuando recibimos muchas veces las tablas comparativas que recibimos, bueno, a veces tenemos muchas objeciones sobre el documento que nos enviaron. ¿Qué sucede? Tenemos que devolverlo. El devolverlo que implica pérdida de tiempo, demora en las respuestas a los prestadores, y entonces ese darme cuenta es el que me tiene que permitir hacer las cosas con un timing calculado. Ojalá tuviéramos un timing calculado donde diga, bueno, yo te mando esto, en 48 horas tiene que tener respuesta, en 72 se le comunica al prestador y empezamos a funcionar. Pero esto todavía no está aceitado. Y finalmente el alineamiento estratégico. No importa a qué fuerzas armadas o de seguridad nosotros o civiles pertenezcamos, a qué subgrupo de nuestras instituciones, todos tenemos que ir en el mismo sentido. Y esto es quizás de lo más difícil para conseguir. Yo suelo hacer, en las maestrías suelo hacer un ejercicio con la gente que está en el aula. Acá no lo podríamos hacer porque yo no les veo la cara a todos, pero podríamos hacer un ejercicio y ustedes se reirían mucho al darse cuenta de cuán desalineados estamos entre nosotros, ¿eh? Cómo nos falta alineamiento estratégico. Pero bueno, será para otro encuentro, para otra situación. ¿Todos pueden utilizar? Sí, absolutamente. Privados y públicos pueden utilizar la metodología BCC, ampliamente difundida en el mundo. ¿Qué beneficios nos trae? Que la visión se hace mucho más clara, entendemos el hacia dónde vamos. Hay consensos, podemos darnos cuenta que en esto nos encontramos y hacemos un acuerdo toda vez que entendimos cuál era la visión. Integramos el planeamiento estratégico, que es lo que habitualmente está arriba de todo, con la ejecución cotidiana, que es la acción pequeña de cada escritorio, de cada persona, cada computadora. Direccionamos la asignación de recursos, nos damos cuenta dónde hay que poner el dinero, cuánto dinero y a dónde hay que ponerlo. Y luego que no sea una cosa de tirar para todos lados sin un sentido. Tiene que tener un sentido la asignación de recursos. Y luego mejoramos la efectividad de la administración, porque toda vez que asignamos recursos a los proyectos que deben estar bien fondeados, puedo medir cuán efectivo fue la ejecución de la tarea. Si lo tengo todo disperso y fragmentado, muy difícil que nosotros podamos, ustedes, nosotros, en cualquier nivel, estamento de control que estemos, podamos llegar al final de la cuestión sabiendo si utilizamos bien el dinero que se nos entregó.
Estos son algunos de los ejemplos de los que yo les puedo mostrar solo de salud, pero acá tenemos cantidad. Sistemas de salud completos, países completos que utilizan esta herramienta, particularmente los de Europa, los de Estados Unidos, Japón también lo utiliza, Brasil ampliamente lo utiliza, y son todas herramientas, y estos son todos de Argentina, con lo cual, digamos, tenemos un montón de experiencias en Argentina para poder bucear. Ahora, ¿qué es lo que pide qué es lo que nos pide la gente, el usuario nuestro? La ley de defensa del consumidor dice que nuestros clientes se llaman usuarios, no se los llama ni afiliados ni beneficiarios. Bueno, nosotros coloquialmente decimos afiliado o beneficiario, pero en realidad la ley de defensa del consumidor los trata como usuarios. Entonces, ¿qué es lo que nos dice la ley de defensa del consumidor? Que tenemos que dar de cara al cliente, de cara al usuario. ¿Qué significa? No puede estar esperando, sus trámites no pueden estar demorados, no puede tener una respuesta satisfactoria o faltar una respuesta satisfactoria después de X cantidad de días u horas, depende de lo que se esté pidiendo. Que que el financiamiento sea sustentable, y esto está en la matriz económico-financiera, poder saber qué servicio es sustentable y cuál no. Por eso buscamos esto de tener un mapa prestacional bien constituido, porque si tengo opciones de contratar uno más barato, uno más caro, yo puedo hacer foco en la sustentabilidad de la obra social y no sencillamente tomar lo que se me acerca, que a veces no es lo más económico. Entonces, o no es lo más recomendable. Luego, que la información sea confiable. Este es un gran tema. Yo recuerdo cuando era gerente de operaciones del Hospital Alemán, me pasó que cuando estábamos integrando la información de la dirección médica con el sistema de cuadro de mando, nos pasó que teníamos 3 sistemas informáticos conviviendo en simultánea. Entonces, ¿con cuál uníamos al sistema de cuadro de mando para que fluyera por integración el dato? Teníamos que hacer una prueba. Entonces, pedimos un indicador que era egresos, que son pacientes de alta, digamos, egresos del mes de agosto de ese año, y los 3 sistemas nos dieron números distintos. Fue muy complejo esto de darse cuenta que teníamos números no confiables. Entonces dijimos, bueno, quizás el final del año, el final del mes, el comienzo del mes, el gente que llegó en la madrugada, y uno empieza a mirar todas las alternativas posibles por las cuales el dato pudiera no ser confiable. Entonces pedimos consultas de cardiología del mes de agosto. Y entonces dijimos, no, si es algo que sucede, empieza y termina en el mismo día, no deberíamos tener diferencias. Y sí, efectivamente también tuvimos diferencias. ¿Por qué? Porque según el sistema de facturación, en algunos casos la consulta era la consulta sola, a veces era la consulta con el electrocardiograma o con alguna otra práctica, y entonces el sistema de facturación las clasificaba distintas, y cuando uno pedía consultas de cardiología, venían varios subgrupos de consultas de cardiología. O sea, no podíamos saber cuál era el dato bueno. Entonces fuimos a pedir un dato digamos, más incontrastable. Y pedimos óbitos del mes de agosto. Óbito es una denominación que ustedes no lo voy a mortificar con esto, pero en la maestría de salud sí lo hago, pero el óbito en la definición de administración hospitalaria se define a paciente fallecido. Óbito es paciente fallecido. ¿Y qué teníamos? Dentro del listado de 11 óbitos registrados, 2 eran bebés nacidos muertos. Ahí había un error de interpretación del dato, porque si bien el bebé era bebé, nunca fue paciente porque nació fallecido, nació muerto. Entonces no teníamos allí a un paciente fallecido. Había un error de interpretación de las enfermeras de la NEO. Quiero decir esto porque es muy común equivocarse, muy común en la lectura de indicadores dar por bueno algo que no es tan bueno. Entonces, asegurarnos que la información sea confiable es mi primera recomendación cuando trabajamos con datos. Luego, motivar a la gente, hacerlos sentir que su trabajo vale, que podemos capacitarlos y que ellos son importantes para el funcionamiento de la obra social, y obviamente brindar capacitaciones los más amplias posibles. Me suelen preguntar, las capacitaciones, ¿Puedo preguntar algo? Perdón, una preguntita. Vio que usted claro, dijo en relación a los datos, pero sí. cuando uno hace la investigación, hace análisis de los datos,
ahí uno puede llegar a poner cómo va a clasificar, supóngase óbitos. Entonces ahí en el análisis de los datos, usted puede llegar, no puede, debe clasificar qué va a considerar como Muy óbito. bien. Muy bien, Eso sí Patricia. se puede hacer, claro. Para Al esto, igual todo el que, como usted dijo, de admisión, puede ser admisión por consultorio, a las veces viene por enfermeras también, admisión. ¿eh? Nuestro problema fue con las enfermeras. Claro. Las Y de enfermeras del enfermería, por 18. ejemplo, a veces una admisión es toma de presión, que lo ve la enfermera, no lo ve el médico, pero eso en el análisis de datos uno lo puede clasificar y ahí es donde en el indicador no lo va a tomar como no lo va a globalizar, va a ser solamente eso. Perdón Eso la sería- interrupción. No, no, para nada, no, para nada. Si yo estaría conversando con vos de esto, estaría abriendo indicadores para mostrarte. Después te voy a mostrar un indicador que tiene que ver justamente con esto, con el preciosismo, porque el preciosismo es la precisión en realidad en el registro del indicador, porque yo me tengo que asegurar que todo mi personal entienda de la misma manera el hecho que voy a registrar. El que está en el turno mañana, en el turno tarde, en el turno noche, el que Claro, trabaja el fin de semana, porque si no vas a tener multiplicidad de datos. Ahí hay que poner en claro. común el vocabulario. Sí, igual que la prueba piloto, ahí es donde se sale y se vuelve a modificar algún que otro análisis de datos que no fue tomado, como uno Bien, quería. Gracias. bien. No, por favor. Dificultades en la gestión, ocultamiento de información, gran volumen de información pero de bajo valor, resistencia de la organización al cambio, desorden en los registros. Si a alguno de estos no les pasa, me levantan la mano, ¿eh? Resistencia de la organización al cambio, desorden en los registros, resistencia de la gestión por pérdida de autonomía de los núcleos operativos, procesamiento por metodologías que solo los altos directivos conocen, informatización muy parcial, en muchos casos solo procesos de facturación o de revisión, que las personas no quieren ser controladas, dificultades de encontrar indicadores, la imposibilidad de integrar datos con procesos, de dónde salió este dato, y la falta de normatización del control de gestión. Y acá tendríamos toda la tarde para hablar de control de gestión, que es un área que a mí me apasiona porque es acá donde estamos ayudando a la gestión en esta utilización de las palabras correctas en el momento correcto. ¿Qué medimos? Hay tres momentos. Acá, mira, si Carlos estuviera participando acá en la clase, él estaría arrancando desde por aquí. ¿Qué es lo que medimos? Medimos la macrogestión, que es el grado de aproximación que tenemos entre la estrategia y el quehacer cotidiano de la organización. La meso, donde está el nivel gerencial, donde están los decisores intermedios, donde si muchos de ustedes son delegados, subdelegados o gerentes, ustedes están en ese nivel, el nivel de la mesogestión. Y luego en la microgestión, donde la gestión del desempeño de lo cotidiano, de lo de corto plazo, el trámite, lo que van a enviar. Pero todo esto no puede funcionar como si estuvieran separados los unos de los otros. De alguna manera hay que hacer como una suerte de entramado, un tejido, donde vamos subiendo desde la micro a la macro y desde la macro bajamos a la micro y vamos como enhebrando todos estos niveles para que no se transformen en diálogos de sordos, porque si no, no medimos el conjunto, medimos por segmento. Así que el balance es una herramienta que permite traducir la estrategia en acción. Miren este dibujo. Este dibujito pertenece, lo ven, ¿no? Te están viendo, por arriba van entrando los pacientes, en el medio está el sistema de salud, por abajo va entrando el dinero, ustedes dicen bolsas de dinero, sí, porque esto es del comienzo de la década del 90. Es de una revista que teníamos en salud en esa época, por ahí Carlos se va a acordar también, una revista que teníamos en salud que nos hacía ver la perplejidad de los pacientes que entran por arriba y van buscando soluciones y de repente se encuentran con paredes. No pueden ingresar al lugar correcto, los trámites son muy azarosos, el tiempo de demora es muy grande y entonces el sistema de salud no se vuelve responsivo, se vuelve un sistema de salud de alguna manera tabicado. Y esto es lo que nos pasa y nos sigue pasando. Esto no es que nos pasaba en el pasado, no, sigue sucediendo. Entonces miramos un poco qué partes tiene un cuadro de mando. Tiene lo que llamas, para hacer un cuadro de mando necesitamos Silvia, te voy a pedir que Silvia Paredes, te voy a pedir que cierres tu micrófono, por favor. Gracias.
Para poder hacer un cuadro de mando necesitamos primeramente tener un planeamiento estratégico actualizado. ¿Por qué? Porque justamente un planeamiento estratégico a 5 años, que es el que deberíamos tener, a 4 años, que es el que deberíamos tener, además de tener objetivos, tiene ejes de estrategia. Dentro de cada, digamos, de cada círculo concéntrico alrededor del objetivo principal, aparecen los objetivos del año o cada 2 años. Luego hay que identificar personas responsables que van a dar cuenta de las acciones que se les han encargado, se le va a asignar un presupuesto y se le van a pedir planes de acción que nos permitan conocer cómo vamos a llegar al resultado a final de año. Estos serían los elementos previos para poder instalar un cuadro de mando. Luego, ¿qué elementos ahora sí tiene un cuadro de mando? Tiene 4 perspectivas, que serían esos abordajes que yo les comentaba en un comienzo, que son tan importantes, donde intentaremos integrar la parte financiera con la parte del cliente, es decir, su satisfacción, su mirada, sus quejas, su nivel de, si estuviéramos, ya lo vamos a ver un poquito más adelante, el resultado, hasta incluso el resultado clínico, cómo le fue en la interacción con el sistema de salud. Y en aprendizaje y desarrollo vamos a estar mirando las acciones relativas a los recursos humanos que trabajan dentro de nuestra organización. Luego los objetivos que devenían del planeamiento estratégico, los planes de acción que tienen unas características particulares. Yo ahora no voy a enseñar a hacer plan operativo anual, pero es una cuestión que en la práctica, en la acción cotidiana, cualquier directivo debería contar con todos los POAs de los miembros de su organización y periódicamente ir mirando el avance, el cumplimiento de estos POAs. Luego los responsables, que son las personas a las cuales se les encarga, siempre el responsable es con nombre y apellido, no es un sector, es una persona. Y luego los indicadores, que serán indicadores de corto plazo, son los indicadores de proceso, los indicadores de largo plazo, mal llamado de impacto. Yo no los llamo de impacto porque el impacto es otra cosa, pero los indicadores de resultado. Bien, hasta aquí iríamos con los componentes del cuadro de mando. Y obviamente la brújula siempre va a ser la estrategia, no importa cuán vieja o cuán nueva sea nuestra brújula, siempre tendrá el mismo sentido, llevarnos hasta una meta querida, anhelada, buscada por nuestra organización, y que en general está relacionada con la misión escrita con M de mamá. ¿Dónde está escrita la misión de nuestros organismos y nuestras instituciones? ¿Tienen idea? La primera cosa es, siempre está escrita, o sea, no vamos a tener ninguna dificultad en encontrarla. Tiene que estar escrito en el plan estratégico de la organización. No, Dolo, está antes que el plan estratégico de la organización, está Pero también escrita de antes. La creación, en el estatuto de creación. Bien, ahí, Jorgelina, ahí, muy bien, eso. La misión es el artículo primero de la ley de creación de cualquier organismo. Artículo primero de la ley de creación dice para qué fue creado. Siempre está escrita. Si es un ente público, artículo primero de la ley de creación. Si es un ente privado, en el capítulo se llama objeto. Ahí está la misión de la organización. Así que no nos vamos a perder nunca si vamos a buscar esta información. La estrategia tiene como niveles de abordaje, yo no me voy a detener mucho en explicar esto porque el tiempito que tenemos es acotadito y yo quiero contarles cosas más globales. Esto quizás sería para poder hacer un ejercicio y otras cosas, pero sí es importante esto que cuando estamos trabajando en estrategia tenemos que tener claro a dónde queremos llegar. ¿A dónde? Y que ese a dónde sea cuantificable. No tiene que ser como, qué sé yo, la visión de Disney. La visión de Disney de los parques temáticos es hacer feliz a la gente, pero esa es visión, no es misión. Entonces, esa visión no tiene alcance, no tiene límite, no tiene horizonte, va para adelante siempre. En cambio, la misión, la que figura en el artículo primero de la ley de creación, sí lo tiene. Con lo cual, nosotros siempre que trabajamos orientados a la misión, tenemos que ver cómo vamos a medir que la estamos logrando. Este es muy importante este detalle. Bien,
hermanamos este proceso de definición de la estrategia con nuestro cuadro de mando integral, o por lo menos las 4 perspectivas mencionadas: la perspectiva financiera, la del cliente, la de recursos humanos, que es aprendizaje y desarrollo, y la de procesos internos. ¿Qué es lo que tenemos acá? Y esto para mí es, este es como el por qué elijo lo que elijo para mover algún proyecto, algún programa. Y lo que se llama relaciones causa y efecto. Si yo tuviera, y lo vamos a hacer, pero a ver, de una manera sencilla, ven mi borrador. No puedo negar que soy docente, miren. Acá tengo un borrador de mi escritorio de mi casa. Si yo hago esto, ¿qué pasó con el borrador? Se cae, Se cae. ¿Y por qué se cae? porque no hay nada que lo sostenga. Ajá. ¿Otra respuesta? Porque lo soltaste. Gravedad. Bien. 3 respuestas distintas. Por la gravedad, porque nada que lo sostenga y porque Por su peso. por su peso. Bueno, ahora, véanlo, acá está. ¿Ahora se cae? No. ¿Hay No. gravedad? Sí. Bien. ¿Por qué no se cae? Se cae. ¿Por qué no se cae? Porque está anulada la gravedad. Sostenido. Porque lo estoy teniendo, porque no lo dejo caer. Esto que es importante, porque cuando trabajamos en estrategia, uno tiene que diferenciar aquellas circunstancias que son motivadas por nosotros. Nosotros somos los autores de la tal cosa, y en otros casos hay gente que dice fue por la inflación, fue por el dólar, fue porque faltó, fue porque se quemó, fue porque no estaba, fue porque el otro no es inteligente o porque le falta forma. No pinchan la pelota y la tiren afuera. Si algo no sucede, hay que ponerle el nombre correcto. Entonces digo, en este caso, el borrador se podría caer si yo lo suelto, no se cae porque no lo suelto. O sea, yo soy el responsable primario del resultado de esto, ¿eh? Y uno tiene que, cuando hace planificación estratégica, tiene que poder identificar solo a los responsables primarios. Solo. Esos son los que me importan. Entonces, ¿por qué? Porque digo, si yo tomo a mis responsables primarios, los capacito adecuadamente, le doy las herramientas informáticas adecuadas, los coacheo, los ayudo, les doy tutoría, los acompaño, mejorando su ambiente de trabajo y teniendo un vínculo más cercano, ¿qué les parece que va a pasar con la productividad? ¿La productividad va a subir o va a bajar? Va a subir, Va a subir, va a porque subir. vamos a tardar menos tiempo, porque vamos a equivocarnos menos, porque va a haber menos pase de mano del mismo documento, expediente o lo que quieran, va a haber menos pase de mano, que a veces uno los lee y no tienen valor agregado, lee las pases que hay en el medio y no encuentra sustancia en los pases. Y hay Entonces, más compromiso con la tarea también. claro que sí, Guadalupe, por supuesto. Entonces, si nosotros nos comprometemos, aumentamos la productividad, empieza a aumentar la velocidad de trabajo. Pero ¿qué hacemos también? Nos damos cuenta de cuáles son las necesidades del otro. Me empiezan a importar las necesidades del otro, me comprometo con la necesidad del otro, que puede ser mi compañero de trabajo que está en una provincia, en una delegación, en otro edificio, o también puede ser el paciente en sí mismo, su familia o la guarnición en la cual está la persona. Me comprometo con esa situación. Miro sus necesidades, trato de responder a esas necesidades y luego verifico con el tiempo de demora, con la calidad de respuesta, si hemos logrado mejorar la calidad del servicio al cliente. Si mejoramos la calidad de servicio al cliente, ¿qué les parece que va a decir la gente? Nuestros clientes, ¿qué van a decir de nosotros? Veo un cambio, me parece que los chicos se pusieron las pilas, me parece que les dieron mejores herramientas de trabajo, que están capacitados, me parece que algo cambió ahí, ¿eh? ¿Qué generamos? El objetivo fundamental en cualquier sistema de salud es generar confianza. Confianza. Esta es la palabra que define al sistema de salud. ¿Por qué? Porque el que compra un plan de salud, no compra un plan de salud porque ya lo probó. Compra el plan de salud antes de probarlo. Cuando alguien se enrola, empieza a trabajar en una fábrica, en un organismo, en una empresa, le dan el plan de salud que corresponde a su rama de actividad o digamos, al tipo de empresa a la cual pertenece,
pero la persona no lo usó todavía, no sabe si es bueno o malo tener ese plan de salud. Cuando lo pruebe, se dará cuenta. Y ahí entonces ese es el momento, digamos, el día D, la hora H, donde vamos a tratar de convalidar este gesto o este concepto de la confianza, si valemos la pena o no para esa confianza. Finalmente, arriba, cuando somos organismos públicos, donde nuestra renta no es renta económica, pero sí es renta social, lo que nos importa es el valor. Vamos a tratar de maximizar el valor. ¿Para quién? Para nuestras comunidades, para nuestros afiliados, para las familias, para la guarnición. Vamos a tratar de maximizar el valor, que no es dinero, no estoy hablando de dinero, sino la utilización del dinero. Bien, indicadores, distintos tipos, verán herramientas distintas para medir indicadores, ¿sí? Ustedes los van a ver. Significa que no hay una única, vea que tenemos una balanza, ahora que nos toca empezar a pensar en el verano, cuántas veces nos vamos a subir a la balanza y vamos a mirar y decir, ay, no quiero ver esto. Pero tenemos otras herramientas de medición que nos ayudan a ponernos en situación y a darnos cuenta. ¿De qué manera? Objetivamente. Objetivamente. La balanza mide objetivamente, el termómetro mide objetivamente, ¿sí? El tensiómetro mide objetivamente. Herramientas de medición objetiva. Entonces, qué importante es definir indicador, porque yo sé que todo el mundo quiere construir indicadores y aquí es donde está ¿cómo diré? El desafío intelectual de cada uno de saber qué es lo que voy a medir dentro de mi oficina. Entonces, la primera cosa es entender qué cosa es un indicador. ¿Qué cosa es el indicador? Es un valor numérico que provee una medida. La palabra ponderar casi se las pongo entre paréntesis, ¿sí? La palabra ponderar la podríamos definir por fuera. Pero para ponderar el desempeño, que sea cualitativo o cuantitativo de un sistema. Cualitativo, todo el mundo se da cuenta, es una medición numérica. ¿Y el cuantitativo? ¿Dónde lo tenemos al cuantitativo? ¿Dónde estamos midiendo cuantitativamente? En el resultado. En el resultado es cuantitativo, perfecto. ¿Y cuánto es quali? ¿Cuánto la medición es quali? La opinión del usuario. Muy bien, ahí. ¿Y cuántas veces escuchamos la opinión del usuario? ¿Mucho, poco, nada? ¿De vez en cuando? ¿No le prestamos atención? Muy poco. Poco, ¿verdad? No hay Poco. evaluación, no hay encuestas, no hay encuesta de satisfacción. Lo que pasa también con el tema de la medición de la satisfacción de los usuarios es que muchas veces se construyen herramientas, modelo marketing, para que siempre dé bien, para que la gente siempre está conforme, contenta, sonriente con lo que hacemos. Pero cuando nosotros hacemos gestión y estamos en grandes organizaciones, en realidad lo que buscamos es el problema. Lo que queremos que nos cuenten es lo que hacemos mal, al que llegamos tarde, lo que es de alguna manera deficitario. Buscamos eso. Entonces, muy importante cómo construimos esas encuestas de satisfacción que le pasamos a nuestros afiliados o a las comunidades, o también serviría para lo mismo, ¿saben cuáles? No sé si han hecho anteriormente, las encuestas de clima laboral que se le pasan a los empleados. Esas encuestas que se pasan a los empleados también es una medida quali, ¿eh? ¿Cómo te sentís formando parte de esta organización? Perdón, Algunos puede ser una forma de medir el tema de las quejas que se reciben en los centros de atención al afiliado o la claro, por supuesto. judicialización de los casos ante la falta De de otorgar lo que el afiliado está pidiendo. Exactamente, Juliana. Ahí estaríamos hablando de primero que tenemos, sí, efectivamente, como bien lo señalás, tenemos ahí un quali muy importante. Pero además vos mencionaste un quali agravado, porque cuando hay una demanda judicial por algo que no se le dio, ahí pasa de la medición cualitativa y pasa a una instancia distinta, que es una matriz de riesgo, que es el riesgo de ser demandado, el riesgo de tener daños económicos mayores generados por la no previsibilidad de mi organización. ¿Sí? Pero sería para poder explicar otra cosa, y tendríamos que entrar a explicar matrices ANFE, que es otro tema.
Pero voy a Gracias. mostrarle, no, por favor, variantes de indicadores. Y lo vamos a hacer con el ejemplo de una campaña de vacunación. Discúlpenme que yo hablo bajito, pero lo que pasa es que estoy con mi garganta así, en todo lo que puedo. ¿Qué es lo que vamos a buscar en esta campaña de vacunación? Reducir la mortalidad infantil por tuberculosis. Ese sería el ejemplo. ¿Para qué? Para que ustedes puedan mirar qué tipos de indicadores tenemos, además de los que suman cosas, los que totalizan cosas. Entonces, ¿cuál es el objetivo? El objetivo es reducir la mortalidad infantil por tuberculosis. El indicador de cobertura en este caso es el número de niños vacunados sobre el total de niños en riesgo por 100. ¿Sí? Ese sería el indicador de cobertura. Luego tenemos indicadores de calidad, varios. Yo acá les menciono solo dos. El indicador de calidad con relación, y este ven que es QALY, con relación a cómo se colocó la vacuna. Se hace una encuesta a los padres, madres, tutores, abuelos que llevan a los niños a vacunarse y se les pregunta cómo fue la aplicación de la vacuna, si se los informó correctamente, si se les dio algún tipo de folleto explicativo que los ayude a tener señales de alarma en caso de que algo, digamos, no tengan que volver al vacunatorio porque ya le han dado buena información. Bien, este es un indicador de calidad con relación a los beneficiarios. Ahora, puedo también tener indicadores de calidad aplicados ¿a qué? A la calidad de la vacuna o a la forma de colocación de la vacuna. Es decir, puede tener la calidad de la vacuna, vacunas vencidas, vacunas que no estén en buen estado, vacunas que hayan perdido cadena de frío. Entonces, defectos de la vacuna o defectos en la colocación de la vacuna, que todos los años tenemos mortalidad por estos temas. Se aplican vacunas por vías incorrectas. Entonces, vacunas vencidas y vacunación incorrecta. El indicador sería niños infectados o muertos sobre el total de niños vacunados. Es un indicador de calidad aplicado a las vacunas. Vamos a ver eficiencia. Eficiencia la vamos a ver respecto de tres aspectos. Respecto del gasto, respecto del recurso humano utilizado o aplicado y respecto del tiempo transcurrido. Hay campañas de vacunación que requieren un plazo de tiempo para poder aplicarlas. Caso de la campaña antigripal. Yo no puedo tenerla abierta todo el año y estar vacunando antigripal todo el año. Se inicia en marzo y se termina más o menos en junio. Entonces, esas campañas están muy seguidas desde el corto plazo para poder asegurarme que la inoculación y por lo tanto el evitar los contagios y la enfermedad dé el resultado esperado. El indicador de eficiencia con relación a gasto. Y este sería gasto, dinero aplicado a la vacunación sobre el total de vacunas aplicadas. Ustedes muchas veces están en hospitales o, yo sé que los que estamos en obra social no nos pasa tanto esto, pero sí los que están en hospitales. ¿Qué les sucede? Habitualmente en los hospitales de los ministerios de salud o las secretarías de salud de las provincias o de la nación tienen partidas presupuestarias asignadas a campañas de vacunación. Entonces me suelen preguntar los directores de los hospitales, ¿qué valor pongo acá? Pongo acá el valor del dinero que me transfirieron a la cuenta del hospital para poder hacer la campaña de vacunación, o acá debo colocar el dinero afectado desde la partida presupuestaria. Son dos números distintos. Entonces, al que va en este indicador es el del dinero que te depositaron para que vos puedas gastar y organizar la campaña de vacunación. El indicador de eficiencia con relación al personal, cantidad de vacunas aplicadas sobre el total de personal utilizado. Esto les va a dar a ustedes una dimensión temprana de si tienen el equipo adecuado o tienen que agregar más personas al equipo de vacunación. Si tienen que agregar más personas. Luego, el indicador de eficiencia, que tiene que ver ahora sí con relación al tiempo. El indicador de tiempo es muy importante es el caso de la campaña de vacunación antigripal. Tengo unas determinadas cantidades de semanas y yo tengo que hacer todo el procedimiento en ese plazo de tiempo. Entonces, cantidad de vacunas aplicadas por mes. De ahí vamos a ir haciendo ajustes del equipo de personas, la cantidad de vacunatorios, para poder cumplir dentro del plazo estipulado. Luego,
miramos el indicador de recursos. Ahora sí vinculamos los dos valores económicos. Uno, el presupuesto que ustedes recibieron para ejecutar la campaña de vacunación, y debajo el presupuesto aprobado y disponible, que en general es una partida presupuestaria que está dentro del Ministerio de Salud de la provincia, la Secretaría de Salud o la unidad que nosotros estemos administrando, pero que sí tenga una asignación específica. El impacto es un indicador, por eso les decía que yo el de resultado no es el de impacto. El impacto se hermana ¿con cuál? Con el indicador de cobertura. Nuestro indicador de cobertura era disminuir la mortalidad infantil por tuberculosis. Entonces, nuestro indicador es el número de niños fallecidos por tuberculosis sobre el total de niños que teníamos que vacunar, lo que llamamos niños en riesgos, por 100. Esto lo que nos va a dar es cuánto fuimos capaces. ¿Por qué el indicador de impacto no es el indicador de resultado? En este caso es de impacto porque los inmuniza de manera definitiva. Pero, digamos, si no fuera así, sería un indicador de resultado. ¿Por qué? Porque yo debería repetir la misma campaña al año siguiente, o cada 3 años, o cada 5 años, para lograr el alto nivel de inmunización que necesito. Bueno, estos son indicadores de mi hospital, que bueno, es lo que llamamos Key Performance Indicators, que son valores donde relacionamos numeradores y denominadores para ver si hay desvíos en la práctica médica, en los equipos que impiden estudios, en la complejidad de algunas cosas, en las tasas de mortalidad de niños. Hacemos una serie de lecturas de profundidad, porque lo que estamos buscando siempre es la prevención, que el indicador nos ayude a poner barreras a lo que se hace mal, capacitar adecuadamente, tomar decisiones tempranas y con esto minimizar los riesgos para nuestros pacientes. Algunos tipos de indicadores. Es muy común esta utilización del manómetro como indicador, y hay una cuestión de aprendizaje histórico de todos nosotros y que tiene que ver con el reloj pulsera. Todos nosotros estamos acostumbrados a ver que el recorrido por los cuadrantes que va haciendo la agujita, aunque no podamos medir exactamente el valor calculado, sabemos que hay un desplazamiento que será, digamos, preocupante o no, mayor o menor, pero el simple desplazamiento ya nos está hablando. Entonces, por eso se usan mucho los manómetros. Es distinto a tener el número que nos da digamos, el lector digital, porque hay que hacer un cálculo para saber la diferencia entre cuántos minutos tenía de antes o cuántos grados tenías de antes y cuántos tengo ahora. Estas son algunas formas de indicadores dentro de grandes paneles de indicadores donde podemos seguir el indicador, y un elemento que acá hasta aquí no hemos hablado, pero no me voy a extender demasiado en esto, que es la meta. Los indicadores deben tener siempre meta. Siempre deben tener una meta, porque si no, no sabemos si van mal o van bien. La meta es el que nos va a ayudar a entender si nos hemos aproximado al valor deseado o si todavía seguimos estando muy lejos. Así que es muy importante el tema de esta línea, la meta es esta línea roja que nosotros estamos viendo por aquí. Bien. Les muestro uno de algo que es más fácil de entender. Salud es un área compleja de entender. Así que les muestro el mapa estratégico de Nestlé para poder ver cómo se piensan los objetivos en algo que es concreto, y como es concreto lo vamos a poder aprovechar o lo vamos a poder entender más rápido. En la perspectiva de aprendizaje, las 4 perspectivas que hemos mencionado, la de recursos humanos abajo, la de procesos, la perspectiva del cliente y la perspectiva financiera. En esta perspectiva hay estos que están acá abajo metidos dentro de globitos son objetivos. El objetivo dominante es este que tiene fondo blanco. Y decimos, mi objetivo dominante para recursos humanos es desarrollar el potencial humano. Es decir, todo lo que las personas podrían hacer y quizás hoy los estamos desaprovechando, bueno, ¿cómo hago para incorporarlo a lo que sería todo el capital intelectual de mi organización, capaz de resolver muchos problemas? Aquí este desarrollo de potencial tiene incrementar la destreza, y cuando hablamos en recursos humanos, hablamos de destrezas, ¿de qué estamos hablando? De
de saberes casi manuales, concretos, el saber usar práctico, el usar la computadora, el usar las herramientas de trabajo, el hacer mediciones adecuadas. No es el conocimiento teórico, es el conocimiento práctico, que puede ser aprendido en un curso o en una actividad de taller, pero que se expresa, se evidencia de una manera práctica. Luego la promoción profesional. Yo sé que acá me estoy vendiendo en un berenjenal con ustedes, porque acá tiene mucho que ver el tema de la carrera, la posibilidad de progresar, la posibilidad de crecer dentro de mi organización y por lo tanto sentir que el esfuerzo que hago me va llevando a un crecimiento profesional, que es lo que yo quiero lograr. También es de recursos humanos los temas de formación y también de recursos humanos es el tema de la motivación. Miramos los procesos internos para Nestlé. ¿Qué es lo que buscan ellos? Fíjense que no están hablando ni de yogures, ni de cremas, ni de dulce de leche, ni de ninguna de las cosas que ellos fabrican, ni de leche condensada. ¿De qué hablan ellos acá? Dice reducir la reducción de desechos y emisiones. Acá hay un valor. Ellos están expresando a través de sus procesos un valor, que es la no contaminación, el compromiso con el medio ambiente. ¿Y qué es lo que tenemos acá? La reducción de costos de procesos, la optimización de los servicios, la calidad. Miren cuántas veces van a usar la palabra calidad y medición de calidad. La calidad de los procesos, la innovación con procesos nuevos, más rápidos, mejoras de procesos. La producción con mayor calidad siempre. Cuando vamos a la perspectiva del cliente, mirar más lo que le interesa a nuestros consumidores que a nuestros proveedores. Nosotros diríamos, ¿qué le importa más a nuestros afiliados respecto de nuestros prestadores? ¿A quién tengo que privilegiar? ¿A quién tengo que poner en primer lugar? ¿A mis afiliados o a mis prestadores? Gran pregunta esta, ¿eh? Y luego, ¿cómo lo vamos a desarmar cómo lo vamos a descomponer a este gran objetivo? La disminución de quejas y reclamaciones, la obtención de nuevos clientes o la permanencia, acá nosotros no tenemos el problema de pérdida de afiliados, pero si tuviéramos el riesgo de pérdida de afiliados, bueno, tendríamos que estar muy preocupados porque toda la estructura obra social se sostiene con los aportes de un número X de cantidad de gente. Si la gente pudiera irse de la obra social, tendríamos serias dificultades para el financiamiento. Por eso acá habla de obtener nuevos clientes, no solamente no perder los que ya tengo, sino de obtener nuevos clientes. Y el tercer objetivo, la satisfacción de ellos. Cuando vamos a la perspectiva financiera, mejorar el rendimiento anual, obviamente como es una empresa comercial, va a mirar el incremento de la cifra, de la facturado y de la rentabilidad. Y aquí también aparecerá lo que nosotros llamamos en marketing diversificación de productos, diversificación o mix de productos, que tiene mucho que ver con algo que nosotros en salud, o por lo menos las obras sociales cerradas no hacen, quizás los prepagos sí hacen más, que es construir algunos elementos, algunos productos complementarios. Bien, acá tenemos un hospital público de España. El mapa estratégico, esta herramienta se llama mapa estratégico. Miramos el mapa estratégico de un hospital público de España. Ustedes van a ver las 4 perspectivas: aprendizaje y desarrollo, procesos, la perspectiva del cliente, la perspectiva financiera. Miren ustedes cuál es el objetivo 1 que tienen dentro de recursos humanos. Formar a la gerencia, formar a los gerentes. Formar, en este caso, gerentes, delegados, subgerentes, subdelegados, formarlos o recapacitarlos, porque periódicamente esto se hace cada vez más complejo y necesitamos hacer ayornamiento, actualizaciones, nuevas herramientas, nuevas maneras de resolver problemas. Luego la investigación, que es un tema importante siempre en el nivel hospitalario de salud, muy importante la investigación. ¿Cuánto estos de activos físicos son aplicables si nosotros tuviéramos que hablar con respecto de la obra social o de sanidad militar? ¿Cuántos hospitales tenemos? ¿Cuántos centros de atención tenemos? ¿Tenemos los que deberíamos tener? ¿Funcionan como deberían funcionar los que tenemos? ¿Nos faltan más? ¿Deberíamos tener menos? ¿Qué estrategia vamos a hacer con los activos físicos? Luego docencia y formación para, de nuevo, tener siempre motivado y actualizado a nuestro personal.
Y muy importante esto, la conciencia social. La conciencia, yo diría, en el caso nuestro, la conciencia de la familia militar, o de la familia de las fuerzas de seguridad. Esa sería nuestra conciencia social. Acá abajo aparece algo que nosotros en Argentina no usamos, pero yo los cuento igual. La implantación de indicadores EFQM. EFQM es la norma europea para calidad en salud. Nosotros en Argentina tenemos dos normas que se utilizan ampliamente, tanto para públicos como para privados, con lo cual acreditamos calidad en instituciones de salud, que es la norma SENAS, la norma ITAES, y ahora el Ministerio de Salud de la Nación, desde el año 2022 para acá, 2022 inició, 2023, se empezaron a sumar nuevas organizaciones que son colegios médicos, colegios de bioquímicos, colegios de farmacéuticos, que se van transformando en entes evaluadores de calidad para sus propias ramas de actividad. Es decir, ¿qué significa? Que se nos vamos acercando a este escenario donde la evaluación de calidad dentro de nuestro país va a empezar a ser algo más obligatorio, menos optativo. Vamos a la perspectiva de procesos. La calidad asistencial es la primera cosa que siempre tenemos que medir, cómo le fue a nuestro paciente cuando lo atendimos, la adecuación de, y este es nuestro mapa prestacional, por eso yo estoy detrás de esto, que es la adecuación oferta-demanda. La calidad de los procesos clínicos, si los tenemos estandarizados, si los tenemos conocidos, si hay alguien dentro de nuestra estructura que supervise procesos clínicos, algoritmos, maneras de ejecutar determinadas tareas. La calidad de las estructuras de apoyo o de soporte. En la perspectiva del cliente, el Departamento de Salud, que sería para nosotros el Departamento de Salud, sería el Ministerio de Defensa o el Ministerio de Seguridad. Es decir, de donde dependan nuestras unidades, es aquel que nosotros le deberemos información y ellos estarán a la espera de lo que nosotros le hagamos saber. Es decir, ellos tienen derecho a pedirnos información y nosotros tenemos obligación de darla. Luego, como cliente es el cliente externo, que serían aquellas personas que se han atendido, el cliente interno, que son todos ustedes, el personal de la obra social y de la sanidad militar, la sociedad en su conjunto, que son aquellos que nos ven, que nos miran, que opinan respecto de cómo funcionamos bien, mal o regular. Arriba ¿Puedo la hacer una perspectiva. pregunta? Sí, claro, Tengo por una duda supuesto, rápida, Patricia. no quiero interrumpir a cada rato. No, dale. La pregunta, ¿este mapa estratégico, nuestra obra social, lo tiene o es reemplazado por otro nombre? Porque por ahí lo tiene No, por no otro tenemos. nombre. No, Ah, no bien, tenemos. bien. Gracias. Arriba la perspectiva financiera, donde aparecen los consumos, las inversiones y los ingresos, que es todo el mix financiero. Les muestro uno que a mí me gusta mucho. ¿Por qué? Porque la Mayo Clinic, y por ahí los que son médicos están más cerca de este tipo de instituciones, la Mayo Clinic es una institución de referencia en los Estados Unidos para la alta complejidad médica. Y este formato de mapa estratégico tuve la suerte de que me lo enviaran para mi tesis de maestría hace muchos años, pero ¿por qué lo sigo mostrando? Porque acá hay una coincidencia perfecta entre lo que la organización planea hacer y la visión con V corta, la visión institucional. Y miren ustedes, dice, la Mayo Clinic proveerá los mejores cuidados a cada paciente cada día a través de la integración de la práctica clínica, la educación y la investigación. Esto es mandante para ellos, ¿bien? Con esto funcionan. ¿Y entonces de dónde arrancan? Siempre de abajo para arriba. Las flechas no nos van a dejar equivocar. ¿Qué es lo que van a poner en la parte de recursos humanos? Desarrollo, motivación y alineamiento de los equipos de trabajo. En la parte de procesos, uso apropiado de los procesos y herramientas, todo un tema de debate esto en Europa y en Estados Unidos, qué es lo que es apropiado y todos los excesos que muchas veces se producen en la utilización de tecnologías de alto costo con los pacientes, que a veces no está bien justificado. Y para nosotros que somos auditores, buena parte, bueno, yo pertenezco a los núcleos de auditoría,
para nosotros es muy importante esto porque a veces tenemos que debitar o explicar por qué algo se hizo mal, porque hay un uso excesivo de algunas herramientas de alto costo o de algunos procedimientos o de algunos medicamentos de alto costo en pacientes que no lo requerían. Acá hay mucho debate. Cuando vamos a los resultados para los clientes, que vemos el resultado desde la práctica clínica, cómo le fue al paciente, resolvimos su problema, la cirugía salió bien, su tratamiento luego de la indicación y luego del abordaje hecho por el equipo del prestador que nosotros tenemos contratado, ¿da el resultado esperado o da lo mismo si lo hacen o no lo hacen? Y acá tenemos también otro largo debate, ¿eh? Y luego el resultado financiero, que el dinero que disponemos alcance para cubrir todas nuestras necesidades. Este es un gran tema. Que el dinero nos alcance, este es un gran tema. Porque si nosotros acá en el nivel de procesos hay una sobreutilización de algunos recursos en salud, lo que va a pasar es que se van a agotar el presupuesto en algunas cosas y no va a alcanzar para otras. Este es mi hospital, el hospital alemán. Nosotros en aquel tiempo trabajábamos mucho por la calidad asistencial, a nosotros nos importaba mucho el tema de la calidad asistencial y nuestra visión era ser el hospital más seguro y confiable de Argentina. Esta era nuestra visión. En aquel tiempo teníamos que enfrentar quizás muchos sanatorios que se iban transformando en hoteles muy bonitos, socialmente muy reputados, con cosas muy lindas, pero nosotros decidimos que nuestro era un hospital. Por lo tanto, ¿qué íbamos a hacer? Nos íbamos a abocar a hacer buena medicina. Lo nuestro era la buena medicina. Entonces, organizamos nuestro mapa estratégico diciendo las 4 perspectivas de Kaplan y Norton y qué buscamos como objetivos. La seguridad y protección del personal, porque sin nuestro personal no podemos hacer nada. Si ellos no están motivados, no están bien tratados, no están capacitados, no tienen los elementos de trabajo, no reciben información, no van a funcionar bien. Luego el ambiente de trabajo que potencia el desarrollo del talento humano, alinear las competencias, acá sería toda una clase para hablar de competencias solamente, crear un clima de trabajo positivo y luego controlar el ausentismo porque este es un dolor de cabeza para todos. No solamente en IOSFA el ausentismo es un dolor de cabeza, es un dolor de cabeza en todos los hospitales. Vamos a la perspectiva de procesos internos, procesos clínicos normatizados. Acá nada a mano alzada ni improvisado, todo tenía que estar normatizado y escrito. Los procesos médicos estoy hablando, principalmente. La búsqueda de eficiencia operativa dentro de los servicios. Las infecciones y complicaciones tendiendo a cero. El primer tablero de indicadores se hizo para controlar infecciones. Es decir, las infecciones debían tender a cero y había un control exhaustivo de cualquier paciente que se infectara que pudiera llegar a generar un daño mayor al paciente, lo que nosotros solemos decir en salud, un evento adverso. La seguridad en un nivel, asegurar niveles de excelencia en la atención, no solamente tratarlos bien, sino además que se sientan contenidos y humanamente contenidos. Mejoras edilicias. Nosotros en ese momento todavía no teníamos la torre Juncal, no teníamos la parte nueva, el hospital estaba todavía en los años posteriores a la crisis del 2002, 2003, estábamos en rojo y necesitábamos poner al hospital de pie de nuevo. Entonces, para nosotros es muy importante no solamente pensar en salir del rojo, sino teníamos que pensar en invertir a futuro. La perspectiva del cliente, pacientes atendidos con calidez y humanidad, asegurar tiempos adecuados de acceso al servicio ambulatorio. Acá teníamos toda una grilla de medición de tiempos de demora muy detallada por médico por médico, cada médico tenía un indicador de tiempo de demora. Ser percibidos como un centro de excelencia digno de confianza. ¿Por qué? Porque además nosotros no solamente trabajábamos con la gente de nuestro plan de salud y de los prepagos habituales de capital, sino además trabajamos con todas las embajadas y todos los organismos internacionales. Así que nosotros nos jugábamos acá nuestro prestigio frente frente a nuestros grandes contratantes de mayor exigencia. Y luego pacientes cuidados con integralidad.
Esto tiene que ver con que el paciente no es solamente una persona, un cuerpo con una enfermedad, no es una cirugía en la cama 108, no es no es un tratamiento en la cama 127, es una persona con nombre y apellido que muchas veces viene derivado, con mucho sufrimiento, a veces solitos o solitas, y uno tiene que mirar toda esa integralidad y abocarse a darle lo mejor que uno pueda para que la persona tenga el mejor retorno a casa si es que esto es posible. En esto nos ha pasado, por supuesto, que no hemos tenido pacientes, obviamente, como todos los hospitales, pacientes terminales, y comentaba a otros colegas de ustedes, les comentaba que, bueno, alguna vez tuvimos una señora que estaba en proceso terminal, no tenía familia y lo único que quería ver era a su perro. Y imagínense en un hospital que tiene tan nivel de exigencia con evitar infecciones o evitar complicaciones o que le pase algo a un paciente internado por algo evitable, para nosotros fue todo un tema ético debatir respecto de si la persona íbamos a entrarle el perro o no a la habitación. Finalmente al perro lo vestimos, le cubrimos las patitas, le pusimos bozal, lo preparamos todo y lo ingresamos a la habitación. Se lo trajo su vecina y logramos que este perrito se quedara, no era tan perrito, era un ovejero alemán, que este perrito se quedara con su dueña hasta el fallecimiento de la dueña. Pero para nosotros fue todo un debate hacer esto. Quiero decir que a veces esto no es simplemente biología. Luego, desde la perspectiva financiera, la disminución de los costos, aumentar la facturación, mejorar el resultado económico y erogar fondos que permitan altos niveles de eficiencia. Todos los hospitales invertimos en eficiencia, todos, no hay ninguno que no invierta en esto. Bueno, este es un formato, esto es como se piensa un problema, desarmándolo en las perspectivas de Kaplan y Norton no lo voy a abordar, porque tendrían ustedes que entender por qué es importante el sistema de prealta de 24 horas. Como no están en hospitales, no tiene sentido que lo demos. Bien, un indicador en el que acá alguien me hizo un comentario con esto y quiero hacer foco en esto en los últimos minutitos que nos quedan. Este es un indicador que para mí son de esos trazadores que quisiera tener en todas las organizaciones, incluso en IOSFA, que se llaman indicadores inteligentes. Porque es un indicador, que ahora lo vamos a leer, no va por la negativa. Uno habitualmente puede medir quejas, fallos, caídas de pacientes, error de medicación, trámites rehechos, un montón de cosas que se miden por el error, por lo que no se completó a tiempo, por el exceso de aplicación de recursos, por la dispensa de un medicamento que no se correspondía con lo indicado. Todos estos son motivos por los cuales nosotros podemos construir indicadores de calidad. Ahora, estos indicadores que miden desvío, miden fallos. Miren este indicador dice 197 días sin infecciones asociadas a catéter venoso. Los que no estén dentro de hospitales, tranquilos, no tienen por qué entender esto, pero ¿qué tienen que ver esto? Que de lo que estamos hablando es días de virtuosismo, días de hacer las cosas bien, días donde no se produjeron fallos. Yo esta foto la tomé en el año 2010, es la primera vez que fui a Harvard, en el Children's Hospital de Boston. La unidad de cuidados intensivos tenía toda la pared llena de premios nacionales a los médicos, a las enfermeras, equipos de kinesiólogos y demás. Y esta era la que ellos imprimían todos los días y la colocaban dentro del folio y la exhibían. Y mi pregunta es, ¿por qué les parece a ustedes que un hospital de pediatría tan afamado imprimía este indicador todos los días? ¿Por qué les Porque parece? da seguridad, da confianza. Yo ahí puedo llevar a mi hijo porque sé que es muy difícil, casi nulo con esta cantidad de días, va a tener alguna infección intrahospitalaria. Significa que todos los pones en nuestro sentido, como para entenderlo, se están cumpliendo. Cada uno Correcto. sabe su rol y lo cumple al 100%. Es un excelente logro, 197 días. Gran ¿Quién no número. quisiera?
A Gran su vez, número. motivación para el personal. Ahí Yo está, Martín, gracias. ¿Saben pienso lo que exactamente, genera esto? Martín, motivación para el personal, para saber que tienen que mantener el estándar que están teniendo. ¿Saben lo que genera? Orgullo, amor a la camiseta, pertenencia. Yo quiero estar en ese equipo. No me interesa estar en el de al lado. No me interesa estar en el otro hospital. Yo quiero estar en este. ¿Por qué? Porque el que hace las cosas bien y las está midiendo. Cuando miré, me acuerdo que saqué esta foto, había un costado como un corcho donde había pegados el primer indicador que ellos habían construido en el año 2006, donde la primera medición que habían alcanzado de cantidad de días sin infecciones habían sido 11 días y cayeron, se infectó alguien. Volvieron a arrancar y en el año 2009 alcanzaron 126 días y ya estaban pletóricos, eufóricos. ¿Saben qué pasa con esto? Esta es energía positiva. Esto es quiero hacerlo así. Y le enseño a todos los que atraviesan esa terapia las buenas prácticas, el buen hacer, lo correcto, para que no se produzca la infección. Y le enseño a los padres, y le enseño a los administrativos, al de farmacia, al de limpieza, al camillero, al kinesiólogo, a todos los que transitan les voy a enseñar buenas prácticas. Es más, me estaba acordando que cuando yo les preguntaba esto a la gente de la terapia, ellos me llevaron me mostraron en el pasillo un lugar, abrieron una puerta y tenían un simulador de un bebé, un simulador pediátrico, donde el equipo médico iba a practicar el procedimiento antes de tocar a los niños. Miren eso, ¿eh? Miren eso. ¿Qué significa? Que esto no se logra así de casualidad. Acá hay trabajo, hay consistencia, hay orgullo, hay ganas de más. ¿Eh? ¿Por qué? Porque podemos más. ¿Cómo no vamos a poder? ¿Eh? Me hacía pensar a McDonald's que destaca el empleado del mes. Acá es el trabajo en equipo, porque en Me realidad importa más el trabajo en equipo, claro que sí, Jorgelina, me importa más, porque acá tengo a un paciente, no una hamburguesa. Bien, entonces nuestros planes de acción, no, dijimos que yo esto no voy a hablar de plan operativo anual, pero sí me importa que ustedes vean cómo, utilizando la metodología Kaplan y Norton, esto es un plan operativo anual en 4 perspectivas: desarrollo, objetivos, indicadores, metas, acciones responsables y cronograma. Con una sola grilla, obviamente no es chiquita esta grilla, pero con una sola grilla, cada gerencia, cada departamento, cada delegación va siguiendo sus propios planes de acción. Bien, acá hay indicadores que corresponden a un sistema público de salud. Gran problema, y termino por acá porque ya lo vi entrar al eso. Gran tema de los sistemas europeos de salud. Todos los que tengan algún hijo o hija o hayan pasado en algún destino en el exterior habrán escuchado que el gran problema de los sistemas de salud europeos es el tiempo de demora para la demanda quirúrgica. Miren cómo uno puede hacer buena medicina siguiendo problemas y tratando de medirlos, pero con inteligencia, con inteligencia. Garantizar tiempos máximos de respuesta a la demanda quirúrgica. El primer indicador, promedio de días en lista de espera por proceso clínico, por proceso quirúrgico y por centro de atención. Significa, acá hay una meta, la meta era 30 días, 60 días, depende del tipo. Si se pasa de esa meta, obviamente empiezan a aparecer un excedente de la lista de espera. Luego, número de personas que exceden el límite máximo de días en la lista de espera, es decir, personas y cantidad de días. Y el tercero, ¿qué porcentaje de las personas que son atendidas con carácter de urgente por esa cirugía o por ese proceso clínico entraron a la emergencia y que ya estaban de antes en una lista de espera? Es decir, hubo una mala gestión de esa lista de espera, que generó que alguien que podría haber sido operado programadamente terminó siendo operado de urgencia. Estos son indicadores inteligentes. Como verán, acá hay para cantidad, se pueden entretener rato largo construyendo cosas interesantes.
tiempos medios de respuesta, puntos críticos financieros, ocupaciones de áreas, podríamos acá poner turneras, call center, podríamos poner cualquier cantidad de cosas y construir indicadores inteligentes que los vayan siguiendo. ¿Sí? Bien. Resumen, la implementación de la estrategia es tan importante como la estrategia en sí mismo, es una realidad. La revista Fortune dice que 9 de cada 10 estrategias fallan en la implementación. O sea, no es tan fácil poner a funcionar una estrategia. No es que es un documentito que lo tiro sobre la mesa y se cumple solo. No se. Acá hay que saber hacerle el plan de acción, ejecutar, controlar con la gente, si no, 9 de cada 10 fracasan. Y nosotros esto ya lo sabemos, con lo cual no es una improvisación. Acá estamos muy lejos de ser improvisados, tenemos que trabajar planificadamente. Así que asegurar que los objetivos y los planes de acción sean exitosos y seguros hacen que nuestras instituciones sean competitivas. Así que bueno, no los saludo, llegué al final un poco corriendo, me disculpo por esto. Y bueno, espero que tengan un buen procedimiento en su clase con Fernando que viene ahora y les mando un cariño a todos. Muchísimas gracias por todo, muy clarito. Muchas gracias, Patricia. Hermosa, hermosa clase. Muchas gracias. Muchas gracias. Gracias, Hola, Patricia, muy buena clase. ¿Qué tal? Gracias, que te mejores. Gracias, muchas gracias. Y no tengo la pantalla. Muchas gracias, los saludo a todos y que estén muy, muy bien. Sí, gracias por el esfuerzo. Bendiciones. Bendiciones. Muy ¿Qué bien, muchas tal? gracias. Seguramente aprovecharon la clase Patricia, que la hace magistralmente. ¿Quieren tener un pequeño intervalo y arrancamos? No sé cómo vienen, si quieren arrancamos ya, si quieren hacemos un cortecito de 5 o 10 minutos. Ustedes me dicen cómo viene el estado de ánimo y de atención. 10 minutitos podrían ser. Bien, hacemos a las menos 25, ¿les parece? Y comenzamos. Hoy vamos a terminar lo que habíamos visto de cuadro. Ahí van a ver esto que les estaba comentando, lo estuvieron viendo también de Kaplan y Norton. Hoy vamos a terminar esa parte y vamos a arrancar con mecanismos de contratación y pago sanitario. Hacemos entonces a las menos 25, arrancamos. Bueno, perfecto.